Este es un espacio público de Saro. En él compartimos notas, producto de discusiones en nuestros foros. Como siempre, sin temor a la llamada incorrección política. Una breve dosis de Saro, pero en negro intenso. Hola, soy Maffer y compartiré con ustedes las notas más importantes que reunimos del foro de la semana pasada en Saro. Nuestro tema fue libertad de expresión y la censura en la democracia actual. Bienvenidos. Para empezar, debemos dejar en claro qué entendemos por libertad. Para ello, nos basamos en filosofía clásica, vista a través principalmente de la óptica del materialismo filosófico, según las adaptaciones que surgen del diálogo bajo la conducción del profe Juan Pablo. Bien, la libertad es la fuerza con la que uno opera en relación a otros sujetos, contra ellos, en una sociedad. Dicho de otro modo, es la fuerza que se manifiesta en la capacidad de operar contra la capacidad de otros en un entorno normado. De forma que, para ser libres, primero hay que ser sujetos, formar parte de una sociedad. Desde luego, hay grados de libertad. Estos dependen de cuánto puede hacer uno en una sociedad bajo su amparo normativo, es decir, de su gobierno. Y entendemos por gobierno la administración de la libertad. En tal sentido, es importante tener en cuenta que el Estado es la institución que más propiamente hace de los humanos lo que somos. Su propia conformación obedece al orden con el que efectivamente se opera en realidad, con materiales orgánicamente de forma secuencial. El territorio como cuerpo, la nación como carga psicológica y el Estado en sí mismo, producto de la racionalización dispuesta a la supervivencia del conjunto como tal. ¿Y de qué ha de cuidarse un Estado? Pues aparte de los problemas que lógicamente representa la realidad a nivel corpóreo y psicológico en relación al territorio y a la conducta de la población, pues de otros estados, es decir, de otros organismos con un uso de la razón distinto, en pos de recursos y medios en común. Entonces, ¿se puede ser libre al margen de una sociedad? No. Y al margen de un estado, actualmente solo de forma muy precaria. De hecho, si amenaza un peligro exterior, el Estado nos ampara. Dicho esto, tenemos que ver de qué hablamos cuando hablamos de expresión. Pues la expresión es, en última instancia, la manifestación de algo que antes estaba contenido y que por tanto pasa a ser compartido en un ámbito común. De modo que podemos entender en suma que la libertad de expresión es la capacidad de compartir en sociedad algo que estaba contenido en un fuero interno, subjetivo. En tal sentido, la libertad de expresión consiste en la potestad de comunicar impresiones, ideas, posturas e incluso actitudes a través de los medios a mano dentro de un marco normativo estable. La censura es, por su parte, la examinación de un texto para determinar su aprobación, rechazo o modificación de acuerdo a intereses políticos de una determinada sociedad, conforme a un conjunto de normas. Las normas que determinan la preservación de una comunidad tal cual son normas morales, de manera que son morales las normas que limitan la expresión de los individuos. Y dado que son éticas las normas que tienden a preservar a un individuo por sobre la comunidad, son éticas las normas que facultan a un sujeto precisamente como sujeto de derechos y en tanto y cuanto su integridad se vea en riesgo. Así, por tanto, es imposible hablar de libertad de expresión sin atender el conflicto latente entre ética y moral. Y claro, la norma moral es determinada por la amplitud y características específicas de la sociedad normada. En tiempos de Internet, estos límites no solo son difusos, es que se los pinta como inexistentes, abiertamente. Es lógico, por tanto, que varios estados pretendan normar en parte su funcionamiento. Es además, en este mismo sentido, legítimo. Y ahora bien, si el Estado no norma la plataforma, de todos modos lo hace su administrador, y este, desde luego, lo hace en base a sus intereses particulares. El sostenimiento de la red, su mantenimiento y su crecimiento, es obvio, refieren a funciones económicas. En este punto, contra el afán de enriquecimiento, que entra a taller el asunto de la llamada voz del pueblo, una especie de recurso al que se invoca para igualar individuo y masa, por supuesto, en el nivel más bajo entre ambos. Esto, pues en definitiva el término pueblo no refiere a ninguna élite, sino, por el contrario, a la mayoría sin jerarquías internas, al menos ninguna claramente perceptible desde afuera. El conjunto idealmente homogeneizado en su condición de desplazado,
En suma, los oprimidos. Cuando el espíritu, la voz de la supraconciencia en cada una, es concebido como algo al interior de cada quien, idea especialmente impulsada por el luteranismo, entonces el juicio sumarísimo, la condena al ojo, digamos, por revelación, inicia de veras. Se condena por supuesta superioridad moral sin razón alguna, simplemente por lo que la masa, insistimos, en su forma más primitiva, a nivel de identidad, concibe como bueno o malo. Y aquí, a partir de lo dicho, la censura del peor corte, el mandato de lo irracional, lo políticamente correcto en una comunidad homogeneizante, como no puede ser de otro modo en la mediocridad, carente por completo de crítica, pues rechaza el planteamiento de criterios y todo posible orden funcional basado en especialidad. He aquí la condena de la crítica, pues ésta devela el simple idealismo, no solo ajeno, sino más todavía enemigo de la razón, el de la isovalencia cultural, por ejemplo. He aquí la condena de la ciencia, en tanto atente contra lo que uno u otros entiendan por su cultura. La condena de toda institución que no admita se le asigne un valor igual que a todas las demás, a partir del supuesto de representatividad de una identidad. Sí, hablamos de la censura de la democracia como se le entiende hoy, la de la ilusión de consenso a gran escala, una masa que cree en un pueblo como son una única voz, con la que impone en su misterioso origen ancestral, aparta la necesidad de un territorio delimitado, adiós a las fronteras. Atiende por sobre todo a quienes se declaran víctimas de otros, sin que necesariamente lo sean, puro psicologismo, y apartan el racionalismo que permitiría un orden estable y claro a costa de definiciones. Hablamos de nacionalismo. Gracias.